Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última clase con la que cerramos con broche de oro todo este proceso educativo, incluyendo la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta última actividad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, Licen. Licenciado, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Y obviamente, antes de iniciar, quiero aclarar alguna situación que por ahí una de sus compañeras obviamente tenía alguna dificultad en cuanto al desarrollo de las clases de esta semana, ya de lo que es ayer y lo que también va a ser el día de hoy. Me preguntaba por qué no está la clase luego las dos clases de ayer subidas a la plataforma. Estas clases, como son refuerzo académico, ya no se les sube a la plataforma virtual. Por ende, estas últimas dos clases que tenemos, obviamente, estas clases se van directamente a mi canal de YouTube. Si ustedes quieren revisar estas y todas las actividades que se han venido desarrollando o clases tutoriadas de determinados temas, ustedes pueden ingresar a mi canal de YouTube. Me pueden buscar con mis dos nombres y dos apellidos, Lenín Orlando Rojas Bonilla. Pueden buscarme en YouTube y ahí ustedes tienen las clases correspondientes a estas últimas 2 semanas que se ha venido desarrollando. Así es que por esta razón, obviamente estas clases de refuerzo ya no se suben a la plataforma virtual. Si ustedes necesitan algún tipo de información, vuelvo y repito, ustedes pueden visitar mi canal de YouTube. Como ustedes habrán visto o como ustedes habrán sabido, el 31 se terminaron con las cuatro unidades o con los cuatro temas correspondientes a la unidad número 11. Aquí prácticamente y estas últimas clases están siendo ya de refuerzo. Eso quiere decir, les recuerdo para todos los compañeros que desde cuando la institución o las autoridades decidieron reducirles las tareas solamente a dos, en mi caso yo les había dicho que se va a habilitar la tarea uno y la tarea 3 en función de cada una de las unidades. Así es que eso es todas las tareas que ustedes tienen que hacer y las que están activadas en función, o como último recuerdo, del desarrollo de todas las actividades, del desarrollo de todas las tareas que ustedes tienen ya en esta última semana. Les recuerdo que hasta el 15 les había dado plazo para que ustedes suban todas las tareas, ¿verdad? Sobre todo de esta última unidad. Entonces, hasta esa fecha, yo pienso que todo el mundo ya debe estar subido, porque el día 15 yo estaré ya haciendo un barrido de la plataforma, estaré limpiando, estaré revisando y obviamente asignando calificaciones a las tareas que por A o B circunstancias los compañeros no hayan subido a tiempo, pero hayan subido y tengan su tarea ahí pendiente. Entonces yo voy a ir haciendo un barrido. ¿Qué se llama el barrido? Pero yo voy revisando desde la unidad uno hasta la unidad número 11 todas las tareas que se encuentran pendientes. Les voy calificando y con eso todo mundo estará asignado. Obviamente los que han presentado las tareas tendrán asignada una calificación. Eso es todo en cuanto a la información que debo darles en el inicio de este proceso educativo. Licenciado, disculpe una cosita. Usted nos había dado un cuestionario, nos había ayudado con un cuestionario. Entonces yo les mandé a los compañeros, pero creo que no están todos, como 17 a 17. Entonces el resto yo quería ver cómo se hace para poderles enviar, no sé. Verán, la responsabilidad de los compañeros es que si es que no pueden ingresar a a las clases como estamos desarrollando en este momento, ellos debían haber revisado las clases. Entonces, la obligación de usted, compañera Lupita, como presidenta del curso, por más que sea en esta última etapa, Ujú. era obviamente compartir con todos. Pero usted, Sí, de cierta manera, no puede estar andando atrás de cada una de las personas, porque claro. si no les llaman, si no les han, no se interesan por ese material que yo les estoy ahí dando una gran ayuda,
obviamente Ajá. ellos tendrán que estudiar normalmente todas los temas que nosotros hemos venido desarrollando durante todo este proceso. Eso mismo Pese, pensé yo. Eso pese, pensé yo, dicen, ajá, porque yo dije pese deberían buscarme para ayudarles. Pese a que hoy en la tarde me pasó un oficio, el área administrativa del establecimiento indicando que yo tengo que subir el cuestionario el cuestionario que ustedes tienen. Pero en este caso yo tengo que subir a la plataforma, pero ese cuestionario obviamente me piden que no esté resuelto. De hecho, los compañeros van a tener el cuestionario, pero no lo van a tener con las facilidades que tienen ustedes. Entonces, y ahí sí es cuestión de que ellos se sienten y se pongan a resolver. Ya no sería culpa de usted, ni sería culpa mía, porque prácticamente, vuelvo y repito, también tienen que ser un poquito dedicados en función de las obligaciones que tienen ellos con la institución, como estudiantes. Ellos también están estudiando, yo sé que todo el mundo trabaja, todos trabajamos, todos tenemos obligaciones, pero debemos sacar un tiempito también para poder desarrollar todas las obligaciones que hemos adquirido el momento de inscribirnos en el establecimiento educativo. Eso como una recomendación. Si es que le continúan llamando, si es que le continúan llamando, usted puede tranquilamente compartirles, pero si ya no se interesan, ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo se les puede ir a buscar en la casa de pronto para poderles entregar? Imposible. Ok, licenciado, muchas gracias. Eso en función de los temas que hemos ido, como un tema central que hemos ido viendo. Entonces, compañerita, creo que queda resuelto, creo que queda claro todos los temas, cómo se van a trabajar y en esta última etapa, así que ya queda prácticamente trabajos de todos ustedes en función de la entrega de las actividades, de las últimas actividades que ustedes obviamente se les había habilitado y que obviamente tienen en su aula virtual que seguir presentando. Como una Licen, Muy buenas perdone que le noches. interrumpa. Licen, buenas noches. Una preguntita, por favor. ¿Y qué mande. fecha es el examen del cuestionario que usted nos envió? ¿Qué fecha vamos a tener? Y yo tengo entendido que es la próxima semana. La próxima semana ustedes deben estar atentos. Yo sabía que era la próxima semana. Por eso yo iba a tener esta semana las clases de refuerzo y la siguiente semana les iba a dar la resolución a todos ustedes de los cuestionarios para que vean el porqué y la razón de las respuestas que ustedes tienen asignadas en cada una de las preguntas, pero por premuras y obviamente por cambios que a última hora que determina el Ministerio de Educación, obviamente se ha acelerado este proceso. Así que me imagino que ustedes van a dar hasta la próxima semana y ahí inician el proceso final del test, del examen principal que ustedes tienen que dar. Eso como respondiendo a la inquietud de la compañerita. Entonces, eso en ese sentido. Pero sobre todo, por favor, estarán atentos porque de pronto ya saben, el Ministerio de Educación tampoco es una institución que es a rajatabla, dicen tal cosa y de un momento a otro cambian de parecer. Así que por favor estarán atentos a los canales oficiales. De pronto exista algún cambio, alguna modificación en cuanto a fechas para rendir los exámenes principales, los exámenes finales. Muy amable, Licen, gracias. ¿Ya? Listo, compañeros, iniciamos entonces en el desarrollo de las actividades y obviamente con este tema que vamos a dar un poco de refuerzo en función de las actividades que tenemos en función de esta importante materia, como son las ciencias naturales, lo que nos permite analizar al individuo, al ser humano desde sus orígenes, la célula y otras características más que hemos venido viendo, cómo dan origen a la vida, cómo se ha ido originando la vida, hasta obviamente evolucionar al punto que vivimos en la actualidad. Pese a que el hombre es un destructor innato, obviamente la naturaleza se va regenerando en muchos casos, en otros no alcanza, puesto que el hombre sí la destruye de manera directa, pero en otros casos obviamente se mantienen determinadas áreas de protección en las cuales nosotros podemos ver toda esta belleza, por ejemplo, que nosotros estamos observando. Estos insectos que son bastante atractivos, como ellos hay un sinfín de especies con sus propias características, con sus propios colores, cada uno de ellos son hermosos.
igual tenemos una serie de invertebrados, tenemos una serie de animales en general, tanto en flora y fauna, obviamente que tenemos una biodiversidad inmensa en nuestro Ecuador, pese a que nosotros, la mano destructora del hombre sigue dañando y destruyendo todo su hábitat y obviamente destruye también la vida que se desarrolla en estos. ¿Qué son las ciencias naturales como tal? Como ciencia, las ciencias naturales son aquellas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Utilizan el método científico y se apoyan en las ciencias formales, principalmente en la matemática y también en la lógica. La ciencia es el conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y también la experimentación. Estos conocimientos deben ser comprobables y sistémicos y se utilizan para predecir, estudiar y explicar fenómenos tanto sociales, artificiales y también naturales. Las ciencias naturales forman parte de las ciencias básicas, que son ciencias que no generan fines prácticos inmediatos, sino que están enfocados en aumentar el conocimiento de los de los principios fundamentales de la naturaleza. En cuanto a la clasificación de las ciencias naturales se dividen en tres grandes grupos: las ciencias físicas, las ciencias de la tierra y las ciencias de la vida. Cuando hablamos de las ciencias físicas, son todas las ciencias naturales que estudian los sistemas no vivos. Eso quiere decir los sistemas o los organismos abióticos. Y dentro de ellos, por ejemplo, podemos, dentro de estas disciplinas, podemos analizar y estudiar, por ejemplo, la física. La física estudia los fenómenos fundamentales y la naturaleza de los componentes del universo conocido. Estudia la energía, estudia la materia, el movimiento, las interacciones fundamentales y la fuerza, justamente lo que nosotros habíamos ido viendo y analizando en las últimas clases. La química estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como sus cambios y su relación con la energía química. La astronomía estudia los cuerpos celestes del universo como los planetas, las estrellas, los cometas, los satélites naturales y los asteroides. Mientras que la geología estudia las estructuras internas y superficial del planeta Tierra y su evolución en el tiempo geológico, eso quiere decir la evolución de las rocas, de su estructura como tal. En cuanto a las ciencias de la Tierra, la otra clasificación, son todas las ciencias naturales que estudian el planeta y su interacción con el resto del universo. Por ejemplo, la geociencia estudia la evolución y la estructura interna y superficial de nuestro planeta Tierra. Las ciencias atmosféricas estudian la atmósfera terrestre, incluidos los efectos que otros sistemas tienen en él. Las ciencias marinas estudian la composición, estructura y dinámica de los mares y también de los océanos. Y la paleontología estudia los fósiles para interpretar el pasado de la vida, cómo se dio en el pasado. En cuanto a las ciencias de la vida, son todas las ciencias naturales que estudian a los seres vivos. Por ejemplo, la biología. La biología estudia a los seres vivos, sus procesos, funciones, sistemas y mecanismos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo o conjunto. En cuanto a la etología, estudia el comportamiento de los animales, tanto en su medio natural como en condiciones de laboratorio. Y la psicología estudia la conducta y el proceso mental de los individuos y de grupos de individuos humanos en diferentes situaciones y también condiciones. Aquí nosotros hemos podido observar, obviamente, la clasificación de las ciencias naturales en función de las ciencias físicas, las ciencias de la tierra y las ciencias de la vida y obviamente sus subclasificaciones. Las características de las ciencias naturales, algunas características de las ciencias naturales que podemos mencionar son las siguientes. Por ejemplo, la sistematicidad. Las ciencias naturales son sistémicas, es decir, sus conocimientos están organizados y relacionados unos con otros. Cada conocimiento científico tiene un significado que tiene relación y un nivel de jerarquía con respecto a otros conocimientos. En cuanto a la racionalidad, la indagación del mundo físico se hace de manera racional. Esto quiere decir que además de la exploración, se lo conoce a través de conceptos. El concepto unifica contenidos de la experiencia. La verificación
es la ciencia natural, se puede comprobar a través de la observación. Y justamente la observación es parte del método científico porque ustedes tienen que observar el fenómeno tal como se presenta en la naturaleza y de ahí tratar de deducir cómo se produce, por qué se produce y cuáles son sus defectos. La objetividad, las ciencias naturales utilizan una mirada imparcial, observan las cosas como son a través de procedimientos aceptados por la comunidad científica, evitando la influencia de factores subjetivos. Y por último, la experimentación. Las ciencias naturales estudian los fenómenos intentando reproducir las condiciones específicas en que se presentan o se las pueden estudiar. Por ejemplo, el experimento que hizo Pasteur, que fue prácticamente la revolución en función de la eliminación de microorganismos a través del proceso de que más adelante se denominó en honor a él, el proceso de pasteurización que nosotros utilizamos hasta la actualidad para nuestros alimentos. Entonces, eso es parte también de la experimentación. Experimentan y ven qué resultados dan. Por lo general, la experimentación se realiza en laboratorios donde se hacen aproximaciones o se establecen límites de tales condiciones. Eso en cuanto a las características de esta famosa ciencia que son las ciencias sociales. Y tenemos a continuación las diferencias entre ciencias naturales y ciencias sociales, que es importante identificarlas y conocerlas. En cuanto a las ciencias naturales, tienen por objeto el estudio de los fenómenos físicos y naturales, mientras que las ciencias sociales tienen por objeto el estudio de la conducta del ser humano, sus actos y sus relaciones. Las ciencias naturales tienen sus principios desde tiempos remotos, son más antiguas que las ciencias sociales, mientras que las ciencias sociales tienen sus inicios durante el siglo XVII y XVIII. Las ciencias naturales utilizan como método de investigación la experimentación, mientras que las ciencias sociales utilizan como método de investigación la observación, las encuestas y los estudios de caso. Esas son las diferencias en cuanto a su estructuración. Las ciencias naturales son objetivas, estudian fenómenos observables y también físicos, mientras que las ciencias sociales tienen influencia en función del pensamiento subjetivo, estudian hechos abstractos, algo que no se pudo ver. En cuanto a las ciencias naturales, los científicos que estudian fenómenos naturales muchas veces están afuera del fenómeno que estudian. Por ejemplo, un científico que estudia un órgano humano se encuentra afuera de este órgano. Mientras que en las ciencias sociales, los científicos que estudian fenómenos sociales muchas veces no pueden estar ajenos al fenómeno que estudian, porque también forman parte de esa sociedad y también, por ende, forman parte del fenómeno a estudiar. Ahí nosotros hemos podido observar en cuanto a las diferencias que existen entre las ciencias naturales y también las ciencias sociales. En cuanto a la historia de las ciencias naturales, en la antigua Grecia, Aristóteles alcanzó una visión física de la sustancia, esto que es el ousia, y determinó sus dos principios fundamentales, la materia y la forma. Muchos años después, el botánico Joseph Pitton de Tournefort estableció el concepto de género para las plantas y el anatomista y biólogo Marcelo Palmin por primera vez logró observar células vivas y afirmar que existen células en los tejidos vegetales. Además, fue uno de los inauguradores de la anatomía comparada, que se ocupaba del estudio de las semejanzas y diferencias entre la anatomía de distintos organismos. Andrés Basalio, considerado el fundador de la anatomía moderna en el año de 1537, realizó públicamente la disección de un cadáver y pudo explicar la composición de los órganos. En 1628, William Harvey publicó los resultados de sus descubrimientos sobre la circulación de la sangre. Con la invención del microscopio óptico, se pueden observar elementos muy pequeños que no podían verse a simple vista. Anton van Leeuwenhoek, considerado el padre de la microbiología, utilizó microscopios construidos por él mismo para hacer observaciones microscópicas de estructuras del moho y de partes de insectos. La medicina antigua, basada en el sistema griego de los 4 humores, que suponía el funcionamiento y composición del cuerpo humano regido por la interacción de 4 humores,
tales como flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla. Tuvieron que pasar muchos años más para que las ciencias naturales se separaran de la religión y también de la filosofía y adquirieran un carácter sistémico, objetivo, racional y también verificable. Esas son las condiciones un poco en función de la historia de esta importante disciplina que nos permite analizar todo lo que existe a nuestro alrededor, incluyendo nosotros mismos, incluidos nosotros. Estamos dentro de este proceso de análisis que se va desarrollando dentro de este gran mundo que son las ciencias naturales. Vamos a ver un poquito más y obviamente vamos a ir analizando, vamos a ir haciendo un recuento, un refuerzo en función del tema que nosotros hemos ido analizando y viendo. Y debido a que en función de estas características, ustedes también pueden seguir estudiando, pueden seguir revisando el material, obviamente para que no tengan ninguna dificultad hasta el final de todo este proceso. Las ciencias naturales, también ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experimentales, son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen a la naturaleza y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental. El método científico determina un conocimiento preciso en función de, o un conocimiento racional en función del fenómeno que se está estudiando, mientras que el método experimental, obviamente, como su nombre lo indica, permite realizar experimentos para determinar cómo se desarrollan estos fenómenos en la naturaleza. Esto quiere decir que intentan estudiar la naturaleza de manera objetiva, amparándose en el razonamiento lógico, tomando prestadas herramientas de las ciencias formales, la repetición en ambientes controlados de fenómenos observados naturalmente, esto es la experimentación, y contemplando en menor medida los asuntos objetivos propios del ser humano. En esto último se distinguen de las humanidades y de las ciencias sociales, pues estas últimas centran su atención en la cultura y en la sociedad humana, respectivamente. Por otro lado, las ciencias naturales forman parte de las ciencias básicas, es decir, las que intentan descifrar las leyes fundamentales del universo conocido y no deben confundirse ni con las ciencias ampliadas ni con las ciencias terrestres, que son ramas totalmente separadas. El antecedente de las ciencias naturales puede rastrearse hasta las formas de filosofía y también del naturalismo de la antigüedad. Si bien los antiguos griegos y romanos, por ejemplo, basaron su observación en la naturaleza en el razonamiento formal y no en la medición de experimentación. Habrá que esperar hasta la revolución científica de los siglos XVI y XVII para que sugiera un concepto de ciencia tal y como hoy la comprendemos a partir de la invención del famoso método científico que permitió dar una conceptualización más objetiva en cuanto a determinados fenómenos que se dan en nuestro entorno natural. El objetivo de estudio de las ciencias naturales, como hemos dicho antes ya, las ciencias naturales centran su interés en la naturaleza, es decir, en las leyes que rigen al mundo y los fenómenos que en él podemos observar. En líneas generales se ocupa de los fenómenos que ocurren independientemente de que el ser humano esté o no allí para observarlo o tomar parte de él, vale decir, del mundo a nuestro alrededor, ya sea en dimensiones macroscópicas o también microscópicas. Por ejemplo, dentro de estas características nosotros podemos ver antes del conocimiento científico aplicado a las ciencias naturales, existían diferentes teorías teológicas basadas en muchas veces en leyendas, por ejemplo, acerca del origen del arco iris. Desde el punto de vista científico, ya sabemos y hemos ido viendo en este proceso educativo cómo se da el arco iris, cómo se forma el arco iris. Prácticamente es la descomposición de la luz blanca procedente del sol a través de un prisma que son las gotas de agua. Por eso solo cuando llueve, cuando hay una pulverización de agua, obviamente una precipitación, ahí nosotros podemos observar la formación del arco iris. Otra cosa que también debemos recordar que habíamos visto en clases anteriores es que el arco iris no es como se lo ve, sino es prácticamente una circunferencia totalmente cerrada, sino que dependiendo de la ubicación donde nosotros nos encontramos, nosotros podemos ver solo una parte de ese arco iris. Por ende, obviamente se lo ve como un arco, como tal, como arco, por eso obtiene su nombre.
En cuanto a la clasificación y ramas de las ciencias naturales, como habíamos visto ya anteriormente, las ciencias naturales son 6, clasificadas de acuerdo al ámbito de la naturaleza del que se ocupan, a pesar de que entre ellas haya numerosas zonas de contacto que dan origen a su vez cierto número de disciplinas científicas. Así podemos mencionar, por ejemplo, las ciencias físicas que ocupan de las leyes fundamentales del universo. Perceptibles en este grupo se encuentran ubicadas la astronomía, la física, la geología y también la química. La anatomía estudia, perdón, la astronomía estudia los astros celestes y las interacciones entre ellos. La física estudia las fuerzas fundamentales del universo, energía, espacio y tiempo, y las leyes que en ellas se desprenden. La geología estudia la Tierra, nuestro planeta, así como sus procesos de formación y también transformación. La química estudia la composición, estructura y relación de la materia. En relación a las ciencias biológicas, se ocupa de las leyes fundamentales de la vida, como la conocemos. En este grupo se encuentran o se establecen la biología y la paleontología. La biología estudia a los seres vivientes, sus procesos internos, su comportamiento, su origen y evolución, así como sus interacciones. Mientras que la paleontología estudia la distribución y evolución de la vida sobre la Tierra antes de la aparición de la especie humana, antes de nosotros como destructores de la naturaleza. Eso dentro de estas características. Importancia de las ciencias sociales en este punto final. Las ciencias naturales responden a la necesidad del ser humano de comprender el mundo que lo rodea, incluso el que está dentro de este proceso, para poder luego aceptarla a él o adaptarlo a la medida de sus necesidades. Si el desarrollo de estas ciencias, la historia humana habría sido mucho más trabajosa, ya que la tecnología hace gran factor transformador, la alimenta directamente a la aplicación de los principios, teorías y fundamentos que las ciencias naturales cubren, desarrollan y también postulan. Eso como parte esencial del desarrollo de las ciencias naturales en esta última etapa. Por eso es importante nosotros seguir analizando no solamente desde el punto de vista obligatorio como una materia, como una asignación más, sino la importancia que tiene, que nos obliga a saber de dónde hemos surgido, de dónde nos hemos originado, hacia dónde nos proyectamos, cómo nos hemos venido desarrollando, qué es lo que hacemos sobre la faz de la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, y obviamente los cambios que el hombre también ha desarrollado de una forma antrópica. Entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que hacen las ciencias naturales? Primeramente, estudiar, analizar y dar un concepto objetivo de cada una de las especies y de los fenómenos que en ellas se dan, pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar y a humanizarnos un poco más. ¿Qué estamos haciendo con el resto de especies que nos rodean? Y por qué muchas de ellas se han puesto al filo de la extinción, que es lo que ha hecho el hombre para que esto ocurra. Eso como una reflexión final. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya al final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Les deseo éxitos en sus exámenes finales. Continúen este proceso educativo. Ojalá se dé la oportunidad, si Dios lo quiere, y les bendice a ustedes y me dan la oportunidad, a Dios a mí también, para poderlos observar después de ya un corto tiempo que les resta, ese programa especial en el cual ustedes se van a incorporar como bachilleres de la República del Ecuador. Esa sería mi gran satisfacción, poder ver que todo este grupo que han iniciado en la básica continúen el siguiente proceso en lo que es primero de bachillerato, segundo de bachillerato y el último tercero de bachillerato, y poderles observar en ese magno evento que siempre organiza al final de cada proceso educativo el Colegio de Bachillerato PCI, y obviamente poder observar y conocerles también a ustedes en persona, si se da la oportunidad. Entonces, a darle con toda la energía posible que ya nos resta prácticamente con este proceso último que acaban, ya nos resta la mitad del camino de este proceso educativo. Señoras y señores, un fuerte abrazo, ha sido un gusto haberles conocido a través de este medio de comunicación. Gracias por haberme regalado parte de su vida, parte de su tiempo. Gracias por haber compartido aciertos y desaciertos también de mi persona hacia ustedes, pero he tratado de hacerlo lo mejor posible
para que ustedes estén siempre con toda la información respectiva y obviamente con todos los trabajos, tareas y obligaciones también que nosotros tenemos como docentes hacia ustedes para que se sientan cómodos dentro del proceso educativo que les ha proporcionado la institución. Señores y señores, me despido de Gracias, todos. licenciado. Muchas gracias, Ha sido un licenciado. placer Gracias, Licen. conocerle Excelente y noche. seguimos hablando. Seguimos siempre en contacto y estamos muy agradecidos por su disponibilidad de podernos ayudar en todo. Por supuesto, compañeros, si hay la oportunidad y si obviamente yo voy a estar atrás de cada uno de ustedes también, no se van a quedar solos. Es un grupo, como les había dicho en algún momento, ustedes han iniciado como varios de las generaciones anteriores que ya se han graduado y que en algún momento tuve la oportunidad también de disfrutar como les había dicho en el momento, en el programa de graduación, verles que ustedes se incorporan y terminan este gran sueño que ustedes han empezado a construir y que están ya a la mitad de ese proceso. Muchas gracias, Señores y licenciado. señores, Gracias, mi Ojalá, licen, Dios le Gracias. ojalá bendiga. tengamos la Linda oportunidad de noche. tenerle de nuevo como nuestro maestro. por supuesto, si hay la oportunidad, encantado de la vida. Un fuerte abrazo, una feliz noche. Cuídese mucho. Un abrazo, licen. Gracias.